Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal, soy Iván y en este vídeo te quiero hablar de los tipos de interés porque como sabes, recientemente esta semana han bajado los tipos de interés en Estados Unidos, la Reserva Federal ha bajado los tipos de interés y en este vídeo me quiero centrar sobre todo en cómo puede afectar esto a las bolsas y a la economía y cuáles son las expectativas a medio y largo plazo, no solo a nivel macroeconómico, sino también por supuesto cómo pueden afectar a diferentes sectores o qué tipo de compañías se pueden ver más o menos beneficiadas y perjudicadas. En primer lugar, vamos a empezar por los tipos de interés y como sabes, este 17 del 9, es decir, apenas unos días desde que estoy grabando este vídeo, pues los tipos de interés se sitúan en el 4,25%, es decir, se han bajado desde el 4,5% en 25 puntos básicos, situándolo, como te digo, en ese 4,25 que es lo que ya esperaba el mercado. Por eso, aquí si vemos la evolución de los tipos de interés, es verdad que en Estados Unidos la Reserva Federal todavía no había decidido bajar los tipos de interés, pero ahora a partir de esta reunión se espera incluso que hasta final de año se sigan habiendo o acumulando más bajadas de tipo de interés, lo que como sabes esto puede incentivar a las bolsas y a la economía precisamente porque si los tipos de interés están más bajos, la financiación de muchas compañías de ciertos sectores en concreto se va a ver más beneficiado, lo que quiere decir que ayudará a su crecimiento y generará mayores beneficios, lo que a su vez hará que el mercado pueda aportarles un mayor múltiplo debido a ese mayor crecimiento de beneficios y de márgenes. Por eso es interesante hacer un seguimiento de los tipos de interés, pero aquí por ejemplo aparte de Investing tenemos otra página web que es Trading Economics, donde aquí por ejemplo podemos sacar información más importante. Por ejemplo, a modo de resumen, aquí podemos ver los tipos de interés, la evolución y cómo nos situamos ahora mismo en Estados Unidos a 17 de septiembre en el 4,25, pero si voy aquí a la partida de expectativas podemos ver también cómo están las expectativas para este año y a un año vista. Aquí por ejemplo podemos ver que se espera que para diciembre de 2025 los tipos de interés se sitúen en el 3,75. Esto por supuesto por consenso de analistas y también un poco teniendo en cuenta la parte de toda la junta directiva de la Reserva Federal, lo que lógicamente si de media se cree que van a seguir habiendo más bajadas de tipos de interés, esto a su vez puede generar un mayor crecimiento en las bolsas. Fíjate que para ponerlo a modo de ejemplo, y esto ya lo he explicado en vídeos anteriores en el canal, aquí por ejemplo puedes ver el S&P 500 como actualmente está en máximos históricos. Es decir, máximos históricos no es más que simplemente el punto más alto de las bolsas, pero ojo, esto no quiere decir que esté caro, eso es algo que lleva a error a muchos inversores, simplemente cuando unas bolsas o una compañía está en máximos históricos significa que está en tendencia alcista, es decir, que está creciendo. Bien, pues para saber más o menos qué tiene que ver o qué relación tienen los tipos de interés con las bolsas, aquí voy a poner el gráfico de un año y como ya te he comentado en vídeos anteriores del canal, normalmente la relación que existe es inversamente proporcional, es decir, que por cada subida o bajada de un punto porcentual en los tipos de interés, las bolsas suelen subir o bajar al contrario un 15%. Y fíjate que curiosamente a un año vista ha subido las bolsas, el S&P 500, que es la media de todas las bolsas, un 16%, cuando aquí, por ejemplo, podemos ver que si estamos ahora a septiembre de 2025, prácticamente a septiembre de 2024, un año antes, se situaban los tipos entre el 5 y 5,5, que más o menos de media, como puedes ver entre agosto y septiembre, la media sería el 5,25 y ahora que se sitúa en el 4,25, es decir, un punto porcentual menos, efectivamente las bolsas han subido aproximadamente un 15%. Por tanto, ya podemos ver que sí hay una relación inversa entre las bolsas en términos generales y los tipos de interés, lógicamente porque si los tipos de interés están más altos, todas aquellas compañías que necesitan financiarse para su crecimiento les va a salir más caro. Por tanto, eso estrecha los márgenes, genera menos beneficios y por tanto eso quiere decir que a menores beneficios el múltiplo de las compañías se contraen aproximadamente en ese 15% y viceversa. Si por el contrario las compañías generan más crecimiento gracias a que los costes de financiación les bajan por bajar los tipos de interés, pues lógicamente el mercado
mercado estará dispuesto a asignarles mayores múltiplos porque a su vez los beneficios resultantes gracias a esa expansión de márgenes serán más amplios y por tanto habrá un crecimiento entre comillas garantizado. ¿Por qué digo entre comillas? Porque si es verdad que hay una relación inversamente proporcional entre estos dos factores, es decir, tipos de interés y el mercado o el múltiplo de mercado, pero a su vez también tenemos que tener en cuenta que dentro de las bolsas o al mercado también le afectan otros agentes económicos, otras situaciones macros, etcétera, etcétera. Por tanto, si por cada subida o bajada de tipo de interés las bolsas pueden bajar o subir inversamente proporcional sin entrar otros factores, lógicamente podemos más o menos prever qué es lo que pasará si no pasa nada más, lógicamente con las bolsas a medida que vayan bajando los tipos de interés. Y para eso nos vamos aquí a la parte de las tasas en expectativas, donde como ves realmente se espera que para junio de 2026 aproximadamente los tipos de interés se sitúen en el 3,5%. Ojo, primero hay que destacar que estos son expectativas, no quiere decir que en ningún momento se vaya a cumplir, pero si se llegara a cumplir, es decir, condicional, si se llegara a cumplir que efectivamente las bajadas de tipo de interés se van produciendo a medida que van pasando los trimestres hasta llegar a este 3,5%, podemos ver que desde junio, prácticamente un año atrás, aquí a junio del 4,5 al 3,5, pues fíjate que sería otro punto porcentual. Mayo, junio, como puedes ver aquí, desde el 4,5 hasta el 3,5. Por tanto, si vamos al S&P 500 y en este caso buscamos el rango de junio, aproximadamente las fechas de junio que estaría por aquí, como puedes ver, pues desde aquí podemos esperar desde estos puntos para el año que viene que más o menos las bolsas se sitúen en el rango de ese 15%. Obviamente, como te estoy contando, esto no es del todo exacto porque también pueden afectar otras variables, pero sí es verdad que esto no se está abriendo la puerta o no se está dando una visión de lo que podemos esperar de aquí a los próximos 12 meses, o más que 12 meses de aquí a junio, que sería en este caso menos de 9 meses. Por tanto, una vez vemos las expectativas que a priori podemos esperar a medida que se vayan bajando los tipos de interés y ojo, que lógicamente se termine cumpliendo estas bajadas, pues una vez vemos esto, ahora tenemos que intentar ver qué sectores se pueden ver más beneficiados o más perjudicados. Para eso me voy a ir aquí a la guía de mercado, donde lógicamente si me voy un poquito más para atrás y puedes ver que ya te la había traído anteriormente, que es la guía de mercado presentado en agosto, a finales de agosto de 2025. Lógicamente si avanzamos un poquito más, en agosto de 2025 el múltiplo estaba a 22 veces, pero si vamos aquí al S&P 500 podemos ver cómo todavía ahora que está en máximos está por encima de lo que llegó a estar el mes pasado, en agosto. Por tanto, esto quiere decir que el múltiplo estará ligeramente más elevado. Seguramente en lugar de las 22,2, pues unas 23, 23 y media aproximadamente. ¿Esto quiere decir que el múltiplo está caro? Pues la verdad es que no. ¿Por qué? Porque hay que entender que ya las empresas que integran el S&P 500 han cambiado los pesos por capitalización, han cambiado la calidad de las empresas que tienen mayor peso dentro del índice, también han cambiado y lógicamente no se le puede asignar el mismo múltiplo histórico. De hecho, si voy aquí al siguiente gráfico, puedes ver que de media en los últimos 30 años la media era de 17 o ha sido de 17 veces, pero lógicamente no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque hablando de las compañías de mayor calidad, si me voy a los siguientes gráficos, más concretamente aquí, podemos ver como el top 10 de empresas, ojo, no las mejores, sino las de mayor capitalización, de las cuales algunas son las mejores de su sector, pero otras no, pues en este caso fíjate que por capitalización de media están cotizando a 29,8 veces. 29,8 veces, es decir, 30 veces es razonable para la mayoría de este tipo de empresas. Estamos hablando de empresas como Nvidia, estamos hablando de empresas como Microsoft, como Alphabet, como Meta, como Amazon, etcétera, etcétera. Lógicamente este tipo de empresas que tienen mayores márgenes, que generan mayores beneficios y ojo, por tener una mayor capitalización también tienen más liquidez, es decir, tienen más caja, por tanto, no les hace falta financiarse
tanto, lo que quiere decir que los tipos de interés altos no les han afectado tan negativamente y por tanto ya podemos saber por adelantado que la bajada de tipos de interés sí les puede beneficiar, pero en menor medida porque este tipo de empresas no necesitan endeudarse tanto y de hecho si revisas la mayoría de este tipo de empresas no están tan apalancadas, por tanto sí es verdad que se verían beneficiadas pero ligeramente y sin embargo son las empresas de mayor calidad y al mismo tiempo también, como puedes ver, son las empresas que tienen un mayor peso dentro del SP500 y que generan más beneficios. Aquí puedes ver que en cuanto al peso en el índice, pues representan casi el 40%, mientras que en cuanto a los beneficios que generan esas 10 compañías es el 32%. Y lógicamente esto quiere decir que si ya prácticamente un tercio te lo generan las 10 empresas más grandes de mayor capitalización del índice SP500, es decir, de 500 10 te generan un tercio de todos los beneficios, pues lógicamente el múltiplo tiene que ser más exigente. Pero ojo, 30 veces no es exigente para estas empresas. Sí para otras, para estas no. Para estas es justificado. Y por eso, una vez hemos visto esto, también tenemos que profundizar un poco más y ver realmente si, gracias a esos beneficios que genera la compañía e ingresos, futuros ingresos, es decir, estimaciones, lógicamente esto va a seguir de aquí en adelante. Para eso, aquí por ejemplo, podemos ver como ya no el top 10, sino las 7 magníficas, fíjate que han sido las que mayor rentabilidad han ofrecido al SP500. Un 40, un menos 40, un 76, un 48 y un 11%, como puedes ver. Sin embargo, por ejemplo, el resto, excluyendo las 7 magníficas, han generado un 17, un menos 8, un 10 y un 6. Es decir, han sufrido más. Lógicamente, aquí, si entendemos un poco cómo funciona a nivel macroeconómico todas las empresas al solicitar capital, lógicamente las medianas y pequeñas, que son más desconocidas, tienen menos ventajas competitivas, seguramente tienen más competidores, más competencia, tienen que invertir o hacer fuertes inversiones para crecer todavía más, cosa que las grandes, ya como tienen más histórico y más tamaño, pues lógicamente ya han crecido mucho más, las otras todavía tienen que reinvertir más fuerte para seguir creciendo y lógicamente si los tipos de interés están altos, pues las empresas medianas y pequeñas son las que se han visto más perjudicadas con los tipos de interés altos. Pero ojo, como te he comentado, ahora las expectativas es que se vayan a bajar los tipos de interés. Ya hemos tenido la primera bajada de 25 puntos básicos y lógicamente a partir de aquí podemos prever que el beneficio de las empresas medianas y pequeñas vaya a ser mejor, es decir, del restante o de menor capitalización del top 7 empresas o las 7 magníficas. Y justo los analistas o los diferentes estudios, aquí en el caso de JP Morgan, podemos ver cómo para 2026, si se espera que para 2025 generen aproximadamente el 7% de los beneficios de crecimiento, pero el año que viene generen casi el doble, es decir, el 12%, no llega al 14%, pero prácticamente casi el doble. Por tanto, como se ve a medida que se vayan bajando los tipos de interés, las empresas medianas y pequeñas o grandes tirando a medianas, pues lógicamente se vean más beneficiadas porque al tener acceso a capital más barato, los costes se les reducen, los márgenes se le amplían y los beneficios se le disparan. Y al mismo tiempo, fíjate que las grandes compañías, a pesar de no necesitar endeudarse tanto, lo cierto es que también se siguen viendo beneficiadas, porque aquí, aunque veamos que para el año que viene generen menos beneficios de media, lo cierto es que siguen generando rentabilidades o crecimientos en beneficio superiores a ese 15% y lógicamente para este tipo de compañías que crecen a más de 15% de media, pues lógicamente podemos esperar que el mercado siga pagando mejores múltiplos. Entonces, como vemos, esto quiere decir que en función de la distribución del SP500, del mercado en general y de las empresas más grandes o de mayor capitalización y de lo bien posicionadas que están, a medida que se vayan bajando los tipos de interés, esas empresas sí se verán beneficiadas, pero no tanto, pero por otro lado, sí es verdad que las empresas pequeñas y medianas podrán generar más beneficios y por tanto, si
sacamos conclusiones sobre esto, si las empresas grandes seguirán presentando buenos beneficios, pero ahora se añade que las pequeñas y medianas presentarán mejores beneficios, por tanto los beneficios en conjunto de todo el SP500 serán mayores, lo que quiere decir que a su vez este múltiplo, que es el que te decía que realmente no tiene sentido considerar caro, de 22, que ahora mismo estará en 23,5, 24, pues lógicamente bajará, porque si los beneficios de las compañías en términos generales se disparan, este múltiplo baja, sobre todo teniendo en cuenta que este múltiplo es forward de los próximos 12 meses. Por tanto, aquí hay que tener en cuenta que si el resto de compañías siguen creciendo, pues lógicamente de aquí a el próximo año podemos esperar un crecimiento de todo el SP500 y sobre todo de las empresas más pequeñas y medianas. Al mismo tiempo, también hay que tener claro que de no cumplirse estos tipos de interés, también serán estas empresas más debilitadas, las medianas y las pequeñas, las primeras que corregirán antes de corregir las grandes, porque lógicamente si las empresas más grandes no necesitan de financiación, también el mercado o la mayoría de inversores querrán protegerse en caso de que venga una futura incertidumbre, que como digo siempre, nadie tiene una bola de cristal, pero sí es verdad que si pasa es bueno saber qué es lo que podría pasar, y en este caso pues las empresas grandes seguramente volverían a actuar de empresas refugio, lo que quiere decir que seguirían cotizando a múltiplos exigentes. Esto hay que tenerlo en cuenta porque lógicamente de aquí al próximo año pueden pasar muchas cosas, pero a medida que vayan bajando los tipos de interés, estos son fuertes vientos de cola para ver cómo todas las compañías que forman el SP500 en términos generales puedan seguir creciendo al generar más beneficios. Por supuesto, si seguimos pasando a otros puntos más importantes, aquí me voy a detener porque justo se está hablando de small caps, mid caps y large caps, y también por supuesto hablando de diferentes sectores o industrias. En este caso, fíjate que, por ejemplo, hablando de las pequeñas y medianas, como te he comentado, a medida que se vayan bajando los tipos de interés, y por eso hay que entender el razonamiento, a medida que se vayan bajando los tipos de interés, estas compañías van a ir mejorando. Pero ojo, por ser simplemente pequeñas o medianas no quiere decir que vayan a mejorar. ¿Por qué? Porque también hay sectores que se ven más o menos perjudicados. Por ejemplo, vamos a intentar extraernos un momento de lo que es el mercado o la macroeconomía y vamos a intentar pensar en cada sector en concreto. Por ejemplo, si hablamos de un sector intensivo en capital, como por ejemplo puede ser el industrial, es decir, intensivo en capital, un sector que necesita reinvertir fuertemente, que necesita gastar mucho dinero, invertir mucho capital para seguir generando más beneficios y que necesita apalancarse, pues lógicamente este tipo de sectores, si le bajan los tipos de interés, el coste de financiación será más bajo, los márgenes que ya normalmente en este tipo de sectores, los industriales, son estrechos, se les empezarán a ampliar y lógicamente empezarán a generar más beneficios. También por la parte tecnológica, aunque es verdad que las principales empresas tecnológicas que conocemos, empresas muy reconocidas como puede ser Microsoft, Meta, Alphabet, etcétera, y muchísimas más, lógicamente la mayoría no están hiperapalancadas. De hecho, algunas ni siquiera están apalancadas o incluso tienen caja neta. Por tanto, el que le baje los tipos de interés sí puede afectarles positivamente, pero no tan positivamente, porque si no necesitan tanta inversión con endeudamiento, pues lógicamente no se van a ver tan beneficiadas. Si es verdad que en alguna parte podrían recurrir a un capital extra para poder invertir o hacer fuertes inversiones para seguir alimentando la inteligencia artificial, la nube, etcétera, etcétera, y todo esto podría incrementar o acelerar los crecimientos futuros, pero a priori es verdad que este tipo de compañías ya con la caja que contaban y con la generación de free cash flow que tenían es suficiente para mantener su crecimiento a medio y largo plazo. Luego, por otro lado, tenemos sectores como puede ser el financiero que a priori se ven negativamente afectados, sobre todo a corto plazo. Y digo a priori porque sí,
teóricamente se ven negativamente afectados por la bajada de tipo de interés, y ahora te voy a explicar por qué, aunque sí es verdad que este tipo de empresas de este sector, como es el financiero, una vez se estabilizan los tipos de interés, es verdad que luego ya vuelven a la normalidad con los márgenes y el crecimiento a medio y largo plazo. Sin embargo, es bueno entender cómo funciona esta industria, este sector. A medida que el sector financiero lo que hace es prestar capital a un tipo de interés, si los tipos de interés base están más altos, lógicamente si la empresa financiera, es decir, puede ser un banco, puede ser una empresa de préstamos, etcétera, etcétera, pues si los tipos de interés base marcados por los bancos centrales están más altos, pues sobre eso tiene que aplicar unos márgenes. Entonces, si ya el capital total es mayor, por ejemplo, imagínate que tú como usuario, como cliente de un banco pides 10.000 euros o dólares, entonces los tipos de interés están al 10%, por tanto, de base tienes que pedir 10 y tienes que devolver 11, pero sin embargo, aquí fíjate que en este caso, si la empresa de servicios financieros quiere tener un margen y aplica un margen del 10%, es un margen sobre 11.000. ¿Por qué? Porque lógicamente está el capital prestado, luego está el tipo de interés base del 10% y sobre eso, si tiene un 10% de margen, significa que entonces el banco te tendrá que pedir como mínimo un 11% de tipo de interés. Por tanto, aquí quiere decir que a mayor tipo de interés, mayor beneficio neto. Sin embargo, si baja los tipos de interés, es decir, vuelves a hacer un préstamo por 10.000, pero ahora los tipos de interés están al 5, aplicar un 10% de margen sobre el 5, como ves, en absoluto ya es menos cantidad, porque no es lo mismo pedir 10.000 más el 5% y sobre eso un 10% adicional, que, por ejemplo, al revés, como te decía, ya sobre 11.000 pedir un 10%, que sería más capital global. Por tanto, sí, a medida que bajen los tipos de interés, este tipo de empresas se ven perjudicadas, pero ojo, tienes que entender que este tipo de empresas también, a medida que se vayan bajando los tipos de interés, también van normalizando los márgenes, van ajustándolos, sobre todo aquellas empresas que tienen más poder de negociación con préstamos, que tienen más base de clientes, etcétera, etcétera. Y esto también es verdad que aunque a corto plazo se puedan ver perjudicadas, lo cierto es que luego a medio y largo plazo, una vez se estabilicen los tipos de interés, este tipo de empresas pues tendrán beneficios predecibles y crecientes a largo plazo. También, por supuesto, otro tipo de empresas se ven beneficiadas, como puede ser, por ejemplo, consumo estable, donde sí es verdad que este tipo de empresas es capaz de trasladar a los clientes la parte de inflación, pero sí, por ejemplo, tienen que financiarse para cubrir costes y esa financiación les sale más barata. Quiere decir que los márgenes se le amplían y, por tanto, aunque este tipo de empresas suelen tener márgenes más estrechos y beneficios también más bajos, en torno al 5, al 6, al 7%. Pensamos, por ejemplo, en empresas como Procter & Gamble, pensamos en empresas como puede ser, por ejemplo, Coca-Cola, como puede ser Nestlé, etcétera, etcétera. Es decir, este tipo de empresas que tienen márgenes más reducidos, lógicamente si los costes le bajan, porque este tipo de empresas muchas veces recurren a endeudamiento, pues eso hace que los márgenes se le amplíen. Pero, por otro lado, sí es verdad que si se bajan los tipos de interés, a pesar de que este sector se pueda ver beneficiado, entre comillas, lo cierto es que como es un sector más defensivo, es verdad que cuando se bajan los tipos de interés hay otras opciones, es decir, hay otros sectores que se verán más beneficiados, como por ejemplo el tecnológico, con la inteligencia artificial, la nube, etcétera, y todo tipo de empresas que se endeudan para tener un crecimiento mayor que la que, por ejemplo, pueden tener este tipo de empresas. Otros sectores que también se pueden ver, por supuesto, beneficiados son el de salud, como puede ser aquí en este caso, se consideran defensivos, pero también tienes que pensar que si se le bajan los costes, pues toda la inversión que vayan a hacer, toda la infraestructura, al mismo tiempo nuevas máquinas, etcétera, etcétera, todo eso le saldrá más barato, lo que quiere decir que al final los costes, si se le bajan, los márgenes se le amplían. Y esto también, si lo sumamos con lo que hemos visto semanas o meses atrás, donde el sector de salud en términos generales en Estados Unidos ha estado más o menos castigado, pues quiere decir que ya partiría de un punto de salida bastante bajo y a su vez, a medida que se vayan bajando los tipos de interés, pues este sector podría ir recuperándose porque va a ir recuperando
recuperando la confianza de los inversores. Y como ves, aquí hay muchos más sectores, pero lógicamente el sector principal que más beneficiado se va a ver es precisamente el real estate o la inversión inmobiliaria, precisamente porque, como sabes, la mayoría de capital que quiere acceder a viviendas, a inmuebles, a locales, etcétera, etcétera, pues recurren a hipotecas, es decir, a la financiación bancaria, y lógicamente si se bajan los tipos de interés, quiere decir que el coste de la adquisición de esos inmuebles será muchísimo más barato a largo plazo, lo que quiere decir que a su vez dará un mayor ROIC y un mayor retorno por el alquiler de esos inmuebles. Es decir, si por ejemplo una empresa de REIT que compra locales, que compra viviendas y las pone en alquiler, pues si la adquisición de esas viviendas le sale más barato porque las hipotecas que solicita para financiar esas viviendas le sale más barato, un punto porcentual menos, un punto y medio, etcétera, etcétera, pues lógicamente la rentabilidad final, es decir, la rentabilidad neta será mucho mayor, lo que quiere decir que este sector, lógicamente en bolsa, se premiará con mayores múltiplos. Y lógicamente esto hay que tenerlo en cuenta de cara a los próximos trimestres y años. Ahora, una vez has visto más o menos los principales sectores y cómo se podrían ver afectados, sí es verdad que hay que entender lo siguiente. Dentro de este tipo de sectores también se puede subdividir a su vez en empresas pequeñas, medianas o grandes. Lógicamente las empresas de mayor tamaño, más reconocidas, que al mismo tiempo, pues digamos que tienen menos problemas o que son las mejores posicionadas de cada sector, pues lógicamente van a tener menos problemas con tipos de interés altos o bajos, es decir, les va a dar un poco igual, salvo que estén en industrias concretas como por ejemplo el industrial, el sector industrial, donde sí es verdad que tengan una necesidad de reinversión muy fuerte y por tanto al final pues sí se vean beneficiados de esa bajada de tipo de interés. Por el contrario, es verdad que a priori lo que podemos esperar es que a medida que se vayan bajando los tipos de interés, las small caps y las mid caps vayan creciendo más, pero por otro lado es verdad que las small caps y las mid caps no son las mejor posicionadas de cada sector. Lógicamente son empresas que están en crecimiento, que van reinvirtiendo, que van creciendo, que se van posicionando, que pueden ir robando cuota de mercado, pero ni mucho menos son las mejores posicionadas. Por tanto, aquí también hay que entender que a la hora de invertir, cuando siempre digo que hay que posicionarse en las mejores del sector, es precisamente porque ya sea que venga algo de cara, es decir, una economía en crecimiento, en plena expansión, las empresas mejor posicionadas se verán más beneficiadas, y en el caso de que todo venga en contra, es decir, tengamos vientos en contra, por tanto, estamos hablando de aranceles, de tipos de interés altos o de que vuelva a subir la inflación y otra serie de problemas, pues lógicamente son las empresas mejor posicionadas las que menos van a sufrir dentro de cada sector. Por tanto, aquí lo interesante es valorar ahora mismo de cara a los próximos trimestres y años cuáles son las compañías mejor posicionadas de cada sector y por supuesto posicionarte en esas porque son las que te van a dar un mejor resultado en comparación con el riesgo que estás asumiendo en esa inversión. Por otro lado, si es verdad que si quieres invertir en empresas medianas o pequeñas, lógicamente puedes intentar buscar sectores que tengan más ventajas competitivas, donde en esos sectores, por ejemplo, el hecho de que se bajen los tipos de interés se vean más beneficiados, y a su vez en las mejores empresas con un tamaño menor. Lógicamente podrías tener un mayor crecimiento, pero en este caso yo te recomendaría que, ya sea porque a lo mejor puedan pasar en los próximos trimestres alguna nueva incertidumbre, lógicamente lo mejor es siempre estar posicionado en las mejores empresas de cada sector. Y una vez te he explicado esto, sí me gustaría hablarte de lo que ha ocurrido esta semana, por ejemplo, con la empresa de ASML. ASML, como sabes, es una empresa que está bien posicionada, de hecho prácticamente podríamos decir que es un monopolio dentro de la cadena productiva de semiconductores, donde lógicamente hacen máquinas de litografía EUV y están bien posicionadas prácticamente con años y años de avance tecnológico frente a sus competidores. Y esta compañía, no sé si lo has visto, pero esta última semana ha tenido dos fuertes subidas, con subidas cada día de aproximadamente el 6-7%.
20%, llegando a subir en una sola semana un 13%. ¿Por qué te estoy hablando de esta empresa? Porque esta empresa es verdad que a pesar de ver que aquí está a un múltiplo trailing de 30 veces, y de hecho si me voy por ejemplo a ticker y pongo aquí ASML, fíjate que en cuanto a múltiplo puede aparentar que esta compañía lógicamente está cara después de toda esta subida. Incluso podría llegar a pensar que se te ha escapado, que ya está un múltiplo exigente, porque aquí podemos ver que estaría cotizando a 34 veces per forward, teniendo en cuenta los beneficios futuros, y 39 veces free cash flow. Pero aquí es donde viene realmente el razonamiento que debemos hacer. Si este tipo de compañías están bien posicionadas y son necesarias, y además tecnológicamente hablando son las más punteras, y todos los clientes que son de ASML y de toda la cadena productiva, es decir, hablamos de Taiwan Semiconductor, hablamos de Nvidia, hablamos de Intel, hablamos de AMD, etcétera, etcétera, todas al final, ya sea por un camino o por otro, da igual, al final todas van a necesitar que ASML siga generando nuevas máquinas de litografía, y lógicamente esto va a beneficiar a la compañía. ¿Esto qué quiere decir? Pues que sí, por esta empresa ahora mismo se está pagando un múltiplo exigente, y de hecho incluso en esta última semana ha sido perfecto para hacer opciones, tanto ventas de put como ventas de call, en el caso de tenerlas y querer venderlas, o en el caso de querer comprarlas más baratas a medida que iban subiendo. Pues en el caso de ASML ves que es una de las empresas mejor posicionadas y ni siquiera está en el SP500, es decir, es una empresa que está fuera del SP500, pero que aún así puedes ver que las ventajas competitivas son tan grandes que aún así merece la pena tenerla en cartera. Y lógicamente, si todas las empresas dentro del SP500 tecnológicas, es decir, una Microsoft, una Meta, una Google, que demandan a su vez más chips para inteligencia artificial, y las empresas de Nvidia, AMD, a su vez demandan a Taiwan Semiconductor que les fabriquen más chips, pues lógicamente todo eso por arrastre hará que esta empresa se vea beneficiada, además que toda la cadena productiva podría seguir creciendo para los próximos años. Por tanto, es bueno pensar ahora que se están bajando los tipos de interés, que sí, otras veces años atrás hemos visto como incluso empezando a bajar los tipos de interés, las bolsas han empezado corrigiendo, pero lo cierto es que a medio y largo plazo las bolsas siempre empiezan a subir, y además con fuerza, porque los costes de financiación de forma genérica son más bajos. Esto quiere decir que este tipo de empresas, ASML, Nvidia, Microsoft, es decir, empresas que necesitan seguir invirtiendo e invirtiendo e invirtiendo, a pesar de tener un gran tamaño y por supuesto tener caja para poder invertir, si pueden acceder a financiación más barata, esto permitirá que el crecimiento a medio y largo plazo sea más sostenible y duradero en el tiempo. Por tanto, aquí lo que tenemos que pensar es lo siguiente: si nosotros, como te decía, en este último año hemos visto un crecimiento de prácticamente más del 15% en el SP500, cuando hemos visto que aproximadamente de 2024 a 2025, como puedes ver, de septiembre a septiembre, más o menos se ha bajado ese punto porcentual, mi pregunta es, y déjamelo aquí abajo en los comentarios, ¿qué crees que podemos esperar si finalmente ahora, estando los tipos de interés de la Reserva Federal en Estados Unidos al 4,25, qué podemos esperar si los tipos de interés terminan bajando al 3,5 en junio y probablemente en septiembre del año que viene se sitúen aproximadamente en el 3,25? Déjamelo aquí abajo en los comentarios, y también por supuesto me puedes dejar cuáles son las compañías que crees que en el próximo año lo van a hacer mejor o están mejor posicionadas para aprovechar la bajada de tipo de interés. Y nada, esto ha sido todo sobre la bajada de tipo de interés y cómo podría afectar al mercado. Espero que te haya gustado, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.